Comenzamos con una noticia terrible que ocurrió esta madrugada. Una avalancha causada por una intensa lluvia sepultó un poblado en Cundinamarca, Colombia. Sneider Rico se encuentra en ese lugar y nos tiene más información. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la vía Bogotá-Villavicencio, en esta zona donde ocurrió una avalancha en la vereda Naranjal, que prácticamente la borró por completo y que el reporte preliminar que entregan las autoridades es de 11 personas que perdieron la vida. 11 cuerpos que han sido rescatados, pero esta cifra podría aumentar paulatinamente porque son cerca de 20 personas las que reportan que están desaparecidas. Pero en este punto es uno del punto cero. Aquí es donde se desbordó por completo la quebrada. La Marcelita pasó por encima, se llevó un puente de las dobles calzadas de la vía Bogotá-Villavicencio y ahora mismo adelantan las labores de limpieza por parte de los operarios de Coviandina. Por ahora se adelantan labores de búsqueda en todo el perímetro del Caño, o más bien del río Negro, río Guayuriba, aguas abajo, donde posiblemente encuentren cuerpos sin vida. Lo que se presentó fue una fuerte lluvia aquí en esta zona y de inmediato esto ocasionó que pues se presentaran deslizamientos, se taponara parte de esta quebrada y pues se formara una avalancha, como ustedes pueden ver en esta imagen, donde les vamos a mostrar que fue captada por una cámara de seguridad que incluso estaba en este punto y fue arrasada por la fuerza de las aguas de esta quebrada que pasó prácticamente por encima de uno de los puentes y lo derribó. Esto es lo que por ahora se adelantan. Las autoridades y los organismos de socorro siguen buscando en medio de los escombros del lodo y también en medio de toda la cuenca del río Negro y Guayuriba para poder dar con el paradero de las personas que están desaparecidas. Como les digo, prácticamente la vereda Naranjal quedó borrada del mapa luego de esta avalancha. Información desde Quetame, Cundinamarca, en el oriente de Colombia. Sneider Rico para la Alianza Informativa Latinoamericana. Lamentable esta información. Esta zona en Cundinamarca se encuentra en el centro de Colombia. Este pueblo, Quetame, está a 60 kilómetros de Bogotá, muy cerca a la capital. Y de hecho, el presidente Gustavo Petro tuiteó acerca de esta tragedia y comentó un poco la necesidad del gobierno de iniciar el trabajo para reubicar a las personas que se encuentran cerca a lugares que son sumamente peligrosos. Estas personas vivían cerca de una quebrada. Lamentablemente, por las lluvias terminó generando una avalancha que nos ha sepultado a todos. Desde que nos envió el informe Sneider Rico a este momento, ya han encontrado 5 cadáveres más. O sea, ya son 14 muertos. Hay más de 20 desaparecidos en este momento. Están limpiando la vía para tratar de llegar más cerca a donde se encontraba este poblado. Informan incluso que entre los desaparecidos hay muchos niños. Es una situación dramática. Si se acordarán, hace unos meses hubo una avalancha también aquí en el norte chico, en nuestro país, que también terminó sepultando a algunas personas. Incluso hubo 2 avalanchas. Cuando estaba incluso ya nuestra compañera Trilce reportando en vivo, vino una segunda avalancha que terminó matando a más personas. Así es. Estás viendo en estas imágenes, o sea, parte, digamos, de la parte más cercana a la carretera de este poblado, cómo ha quedado todo totalmente sepultado. O sea, la fuerza, lógicamente, del derrumbe terminó arrasando todo. Ahí durante la madrugada empezaron a llegar bomberos tratando de... Es que no te da tiempo de correr. Personas. Así es, eso ocurrió en la madrugada. Imagínate, y es lo que hablábamos. Ahí se ven las imágenes que nos mencionaba Sneider. Y esa es la diferencia a veces entre la vida y la muerte. Lo que sucedió aquí en nuestro país hace poco ocurrió de día, cuando incluso los niños no estaban en el colegio, estaban recogiendo a sus padres, pero esta situación en medio de la madrugada se vuelve absolutamente dramática, porque también nos recuerda, si nos vamos mucho más atrás, lo que sucedió en Yungay, cómo la luz termina sepultando todo, y por más que estaban a plena luz del día, porque ocurrió a las 3:30 de la tarde, no te da tiempo, la fuerza con la que va el lodo, las piedras. Exactamente. Esto comienza por una lluvia que comenzó cerca de las 11 de la noche, una lluvia intensa que fue aumentando, y durante la madrugada, cuando las personas, como tú bien señalas, estaban descansando, llega la avalancha y termina sepultándolo todo. No sé, pocas personas que han logrado sobrevivir. En ese momento no se sabe exactamente cuántas personas vivían exactamente en este lugar, por lo cual la tarea de rescate es
es penosa, es muy dura, debido a las condiciones en las que se encuentran. También parte de la avalancha ha sepultado la vía que va de comunicación. Snyder nos reportaba justamente desde el lugar donde están tratando de limpiar esto para empezar a llegar más adentro, porque esta es una zona ya montañosa. Y estamos viendo las consecuencias de las lluvias, que tienen diferentes impactos. Hay lluvias que producen inundaciones. Así es. Hay lluvias que destruyen campos de cultivo, activan quebradas, y hay otras que terminan mojando tanto tierra no tan sólida que terminan produciendo estas avalanchas. Así es, son muchos factores que ya se empiezan a encontrar. Probablemente el avance de la deforestación, se empiezan a talar mucha cantidad de árboles que de alguna manera, pues. así es, contienen este tipo de avalanchas. Personas que viven empiezan a invadir lugares o empiezan a comprar lotes, no se sabe cómo, en zonas donde no deberían construir, y cuando se activan las quebradas o se ponen en lugares de sumo peligro y hay un derrumbe, lógicamente son los primeros en pagar esas terribles consecuencias. Y muchas veces te dice la gente cuando conversas, cuando llegas a estos desastres naturales: señoritas, yo llevo viviendo ahí 20 años, 30 años, nunca había pasado nada. Y claro, la culpa al final no es de esa persona que compra un terreno, que recurre a esos traficantes de tierras y hace su casa en ese lugar, sino de las autoridades que permiten que duren décadas, años en esa misma zona, sabiendo que es un riesgo inminente. Así es, y justamente como te contaba, era lo que tuiteaba el presidente Gustavo Petro, ¿no? O sea, la tarea del gobierno de plantear la reubicación de esas personas. Es ir más allá. Es muy complicado, porque todas estas personas que ya tienen una vida ahí, han comprado sus casas, han ampliado sus casas, decirles, bueno, te tienes que ir, porque ese tipo de fenómenos lamentablemente van a ser más frecuentes. Hay que recordar, por ejemplo, hace unos días en Ecuador emitieron una alerta de lluvias intensas y tormentas en todo el litoral ecuatoriano. O sea, parte de Esmeraldas, que ya se inundó, parte de Manabí, que también ha sufrido inundaciones hace muy poco, parte incluso de la provincia del Oro, cerca de la frontera con nuestro país. Estaban dentro de esa alerta de lluvias y decían, bueno, obviamente esto puede generar desbordes de río, inundaciones en campos de cultivo e incluso derrumbes o avalanchas como la que estamos viendo en este momento. Y es terrible, de verdad que ver imágenes así resulta desolador, porque la angustia de todas esas personas de no encontrar a su ser querido, de saber, bueno, saben perfectamente que han muerto, ¿no? Es muy poco probable que con el pasar de las horas, sabemos que en este tipo de situaciones haya posibilidad de haber sobrevivido, pero de todas maneras es aterrador, porque si tú ves las casas, no son casas de material prefabricado, son casas de material noble, que se nota que llevan años allí. Mira, esa casa, por ejemplo. Es, lógicamente, y la desesperación de las personas de tratar de salvar sus cosas, de tratar de encontrar a las personas que no encuentran, a los desaparecidos. Imagínate la desesperación de una familia buscando entre el lodo y los escombros a un hijo que se les ha perdido y que no lo encuentran por ningún lado. O sea, lógicamente, la lógica te puede decir que no sobrevivió, pero te aferras a la esperanza de encontrarlo con vida. Siempre quieres esperar el milagro. Así es. Y es probablemente el milagro o la esperanza, esa fe que te mantiene ecuánime en una situación donde simplemente quieres echarte a llorar. Así es, y lógicamente, trasladando esta situación a nuestro país, hay que tener en cuenta que ya estamos en un inminente fenómeno del Niño que ya está aquí, que fenómenos como ese o tragedias de este tipo lamentablemente pueden ocurrir aquí en nuestro país. Y tendríamos que preguntarnos qué tan preparados estamos para enfrentar una situación de este tipo. No solamente aquí en Lima, hay diferentes distritos en Lima donde se pueden desatar este tipo de derrumbes, sino también en diferentes provincias, ¿no? Es una situación preocupante.